Morena. 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 Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena, de todo el país. Hoy tenemos un programa especial. Ustedes saben que apenas el pasado domingo se llevó a cabo una jornada electoral histórica. Por primera vez en la historia de este país elegimos al Poder Judicial y también hubieron elecciones en 2 estados de la República. En el caso de Durango y de Veracruz eligieron a presidentas y presidentes municipales. Saludamos con mucho gusto. Por primera vez nos acompaña aquí en La Moreniza Andrés Manuel López Beltrán, que ya lo conocen ustedes, es el secretario de organización de Morena. Muy buenas tardes al auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto que esté aquí Andrés. Y también nos acompaña Camila Martínez, nuestra secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, presidenta. Muy contenta otra vez de estar acá en La Moreniza. Pues bueno, vamos a iniciar hablando sobre los comicios en Veracruz y en Durango. Se llevaron a cabo estas elecciones para renovar en el caso de Durango 39 presidencias municipales y 212 en el caso de Veracruz, con resultados importantes, positivos para nuestro movimiento. Claro que ha habido, como no puede faltar, toda una narrativa por parte del PRIAN y de varios medios de comunicación en la lógica de la derrota de Morena, pierde espacios Morena, se fue Andrés Manuel López Obrador y pierde Morena, pero nada más alejado de la realidad. La verdad es que en ambos estados pudimos avanzar y vamos a iniciar primero con Durango. ¿Qué fue lo que sucedió en esta entidad federativa? A ver, Andrés, empezamos contigo. Bueno, pues nosotros nos fuimos a vivir a Durango desde hace más de 2 meses y esto fue porque tuvimos la información de que en ese estado se estaba organizando una elección de estado. Sabíamos que los presidentes municipales del PRI, del PAN, el gobierno del estado y en general las autoridades estatales estaban planeando una elección de estado. Nos fuimos para allá a tratar de organizarnos y tratar de evitar lo que se veía venir, que era un tsunami en nuestra contra. Estuvimos ahí 2 meses haciendo campaña y tuvimos buenos resultados, aunque creo que esos resultados no pueden leerse sin contrastarlos o matizarlos con los fraudulentos hechos que se dieron antes y durante la elección. De todos modos, pues creo que los resultados son muy favorables en el sentido de que nuestro movimiento creció. Ganamos municipios que no habíamos ganado antes y crecimos también en el número de personas que gobernamos. Pasamos básicamente de un 15.14% a un 33.5%. Y dentro de los 16 municipios que nos da actualmente el PREP como ganados, pues están municipios muy importantes y muy grandes como son Gómez Palacio, como es Santiago Papasquiaro. Quiero también ahí entrar un poco más a detalle, porque en la elección de 2022 nuestra coalición ganó 18 municipios y ahora nos dan 16. Sin embargo, nosotros ganamos 21 municipios. El tema es que la autoridad electoral no quiere reconocer lo que se ganó en las urnas. Tenemos, para profundizar un poco más en el tema, tenemos 5 municipios que estamos seguros ganamos y que actualmente no se nos están reconociendo. Es el caso de Cuencamé, donde nos están dando una diferencia de menos de 2%, Mapimí, donde la diferencia
es un voto mezquital, que es un escándalo porque nos dan una diferencia del 3.8% en el sistema de resultados preliminares. Sin embargo, únicamente se computó el 64% de las actas porque las demás pues estaban perdidas. Los paquetes electorales se sustrajeron y después aparecieron misteriosamente. Nosotros tenemos la prueba en sábanas y actas de que ganamos ese municipio y no se nos está queriendo reconocer. También tenemos el caso de Nazas, donde la diferencia de votos son 4 votos. Nombre de Dios, con menos de 1% de diferencia, 68 votos, entre otros municipios donde estamos reclamando y donde estamos denunciando que se dio una operación de compra del voto muy grave que se tiene comprobada, que son los municipios de Ocampo, Nuevo Ideal y Guanaceví. Realmente yo, en resumen, diría que fue una elección pues marcada por la violencia. No hay democracia el día de hoy en Durango, eso lo puedo yo validar en los 2 meses que estuve. Una característica principal de los procesos democráticos es que haya libertad, que se vote en libertad. Y en muchísimos videos y lo que pudimos percibir el día de la elección y antes es que quienes operan las elecciones en Durango pues son las corporaciones policíacas, tanto municipales como estatales. Más adelante vamos a dar muestra de ello, pero pues la constante el día de la elección fue un sistema de arresto y detención ilegal de todos nuestros operadores políticos. ¿De quiénes estamos hablando? Pues de los RGs, que son los que se encargan del cuidado de las casillas, de nuestros representantes de partido ante las mesas. El día de la elección se dedicaron a eso y antes de la elección también se dedicaron a arrestar e intimidar a nuestros candidatos, a regidores, incluso a presidentes municipales, incluso atentaron contra la vida de una candidata. En general fue una elección marcada por la violencia. Me extraña que los medios de comunicación no vieron eso y que los dirigentes de los partidos de oposición salgan a decir que se trata de una elección ejemplar. Pues es una elección ejemplar para los parámetros de cómo están acostumbrados ellos a operar en las elecciones. A ver, Andrés, pásame esta tabla porque creo que es muy importante que la podamos compartir. O sea, son dos asuntos. El primero que explicaba acá Andrés, que es muy importante poder mostrar, porque es a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de esta intervención constante por parte del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, Morena avanza. Vean nomás esta gráfica. En 2022 se ganaron 18 municipios, pero se gobernaba el 15% de la población duranguense. En el caso de 2025, que es la elección de ahora, en el PREP están reconocidos 16 municipios, pero duplicamos el porcentaje de población que ahora vamos a gobernar, precisamente porque, como bien explicaba Andrés, ganamos la segunda ciudad más importante de Durango, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, que ya vamos a hablar de los incidentes que sucedieron ahí, y no nos quedamos en 16. Hoy se están peleando en la mesa. ¿Cuántos más? 5 más en mesas, en recuentos totales y parciales. También ahí señalar que se pidió el recuento total y pedimos el voto por voto, casilla por casilla en esos 5 municipios y la autoridad electoral local no nos lo dio. Exacto. Entonces, ha habido varias irregularidades con la autoridad local, hay que decirlo. Nosotros tenemos toda la posibilidad de no parar ahí en la autoridad local porque sabemos que en varios casos están cooptados por parte del gobierno estatal e irnos a una instancia superior. ¿Por qué es importante? ¿No? Porque entonces empiezan, no. A ver, de entrada, el reconocimiento ya del PREP nos da un avance de Morena, pero no vamos a parar ahí. En el caso de Mapimí, fíjense ustedes, 1 voto. La diferencia entre Morena y el PRI es de 1 voto.
Bueno, pues estamos pidiendo, por supuesto, que se abran las casillas porque resulta que hay 241 votos nulos y la ley dice que cuando los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se tienen que abrir todas las casillas. Pero ¿qué sucede? La autoridad local dice, bueno, esa es la legislación federal. Aquí tenemos otros criterios y empiezan, como siempre, a tratar de manipular en ese sentido. Es el caso de Mapimí, que nosotros sumaríamos como uno de los municipios que deben ser gobernados por Morena, porque ganamos en las urnas. Nazas, donde la diferencia de votos entre el PRI y Morena es de 4 votos. 4 votos, tienen que abrirse nuevamente las casillas porque hay 138 nulos. Nombre de Dios, 68 votos y 167 nulos. Y como aquí señalaba el propio Andrés, en el caso de Mezquital, que bueno, ya no hablamos de eso porque se roba, Cuencamé, perdón, en Cuencamé. Bueno, en Cuencamé tenemos la diferencia también hay pequeña. 354 nulos y la diferencia que está marcando el sistema de votación son 279. Hay más votos nulos que diferencia también. También en ese caso, y en Mezquital, donde se robaron los paquetes electorales. Por cierto, estábamos hablando antes de este programa, en el caso de Mapimí, donde ya se demuestra al puro estilo de antes, que hay urnas que tienen más votos que el listado electoral. Así es. Lo que hemos llamado como el embarazar las urnas, bueno, pues ahí precisamente podemos ver cómo es posible, imagínense ustedes, que una urna tenga más votos que el listado electoral total. Se violaron las cadenas de custodia de los paquetes electorales, ingresó gente ajena a la autoridad electoral, a las bodegas, y ahora lo estamos viendo. Estamos abriendo paquetes donde hay más boletas que lista nominal. Exacto, lo cual pues digo, resulta tan absurdo que bueno, ya sería el colmo que eso no se quisiera observar. Entonces, ahora, esto es los resultados electorales y en este sentido decimos, a pesar de los pesares, avanza Morena. Así es. Pero vamos a hacer un freno, porque bien decía Andrés, los medios de comunicación no retomaron varias de las incidencias que fuimos denunciando alrededor de la jornada, no solo en la jornada electoral, también previo a la elección. Antes de la elección tuvimos una conferencia de prensa, en esa conferencia de prensa denunciábamos ya la intervención por parte del gobierno del estado y también denunciábamos varias cosas importantes, por ejemplo, presos políticos. Identificamos en 2 municipios de Durango compañeros que habían sido presos, obviamente vinculados a su actividad dentro de nuestro movimiento. Es el caso de Jaime Escajeda en San Juan del Río, ¿no? Que está preso, ya tiene meses preso, supuestamente porque volteó una camioneta por 50,000 pesos. Y Juan Carlos Cáceres en Tlahualilo, que había sido nuestro candidato en 2022, que obviamente lo impugnan, lo bajan, de todas maneras gana Morena y él se forma parte del gobierno y luego le inventan que porque firmó un acta que no debía firmar y lo meten a la cárcel. Los 2 actualmente en la cárcel, denunciamos ya y volvemos a denunciar y a exigir la liberación en ambos casos por tratarse de presos políticos y es la demostración de cuál ha sido la actitud porque no solamente es el caso de estos. Luego viene la intervención de la gobernadora de Aguascalientes, ¿no? Donde se acude para apoyar en la elección. Una más. Hay un caso muy grave. A mí me interesa porque es de los casos de compra del voto más modernos y los nuevos métodos que emplean estos mapaches profesionales del PRI y el PAN. En el caso de Lerdo, a la hora de empezar a contar los votos, empezamos a detectar que dentro de las urnas aparecían unos papelitos que tenían un código QR. Nos dimos a la tarea de indagar de qué se trataba ese código QR y la gente nos empezó a explicar cómo había operado ese sistema. ¿De qué se trata?
ese método. Bueno, ellos previamente hicieron visita en domicilios de ciudadanos ofreciendo dinero a cambio del voto o justificando o tratando de coaccionar el voto mediante programas sociales, mediante una famosa tarjeta que iban a dar supuestamente, madre, que se llamaba la tarjeta madre. Entonces censan qué pueden comprar en cada sección electoral y a cada persona que acepta vender su voto o acepta votar por ellos, le entregan un QR que es un identificador único. Ese identificador único les piden que lo pongan sobre la boleta y aquí que le vamos tomen, a ver la imagen. y que le tomen una fotografía a la boleta y le piden que en vez de tachar el recuadro pongan la palabra sí. ¿Ok? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la persona manda esa fotografía vía WhatsApp a un centro de mando, a un software que ellos diseñan, y ese software lo que va haciendo es leyendo la palabra sí en la imagen y leyendo el código QR. Al leer el código QR ellos saben qué persona ya fue a votar y cuántos votos lleva cada operador. Claro, porque incluso ahí, si lo pueden ver, trae el nombre del operador. Así es. Entonces, es el código QR lo que lee el número sí, la palabra sí es lo que lee este software, y en base a eso ellos van emitiendo órdenes de pago y la gente puede ir a cobrar esas órdenes de pago pasando la elección. Entonces, esto está más que probado. Se tiene también los datos de la página de internet a la que se enviaban todos estos datos, y resulta que los candidatos del PRI y el PAN en el municipio de Lerdo pues reportan que les hackearon su teléfono. ¿Por qué? Porque pues tenemos la información de que ellos estaban viendo en tiempo real desde sus teléfonos la aplicación que les iba diciendo cuántos votos llevaban en qué casilla y dónde necesitaban comprar más. Claro, porque hay que recordar una cosa. Esto sucedió en Lerdo. En el caso de Lerdo, el presidente municipal es el esposo de la candidata del PRI. Hubo toda esta compra de voto, este nuevo mecanismo ahora para comprar voluntades, y ellos salen a declarar: nos hackearon. ¿Por qué? Porque tenían este sistema en sus teléfonos y obviamente para poder deslindarse de que no habían sido ellos los que habían instalado este mecanismo, ¿no? Es impresionante cómo tienen ya perfectamente planeado este esquema de compra de voto, y entonces en algunos municipios, ¿no?, hicieron esto, y en otros, como fue el caso de la candidata de Santiago Papasquiaro, Karen Pérez, que 3 días antes de la elección llega a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Y levantan de manera pues absolutamente ilegal, con un abuso de autoridad terrible, a nuestra candidata. Y luego salen los medios de comunicación a querer generar una narrativa para justificar ese abuso de poder, ¿no? A ver, salió a explicarse perfectamente, ¿no? Los recursos que se tenían en ese momento eran completamente legales, son recursos que da el Instituto Electoral, ¿no?, como un reconocimiento a las personas que trabajaron en la campaña como brigadistas, ¿no?, y estaban dentro de una oficina con todas las de la ley, pero por supuesto, ¿no?, ellos sabían en sus encuestas, ¿no?, que era Morena quien tenía ventaja, y aún así, aunque intentaron hacer toda esta operación con las policías estatales, con las policías municipales, ganamos Santiago Papasquiaro, ¿no? Pero digo, parece increíble, ¿no? Porque estamos, es como un flashback. O sea, imagínense ustedes, detienen a nuestra candidata 3 días antes de la elección. La policía la detiene, dicen, no, es que salen a declarar, por supuesto, que la encontramos comprando votos, y puras mentiras, hacen todo un invento alrededor de esto. Obviamente hay una exigencia por parte de la ciudadanía. De hecho, tenemos un video, a ver, mostremos el video. Ya lo subiste a los celulares, ya para qué,
Me estaban hablando que está saliendo de me quedé chiquito en el celular. Para entrevistarla para Deje que si ella nos autoriza, dé sí. sus impresiones, porque Deje ¿cuál fue el si ella motivo? Sí, autoriza. si ella quiere, si no, no. Espérame un Coméntale. poquito, por favor. Sí, coméntale. ¿Qué chingón lo subieron a los celulares, chico? Yo no lo subí. Ahí está que... Eso, digamos, es uno de los síntomas que fuimos viendo alrededor de la elección. Hay otros. A ver, por ejemplo, San Juan del Río. Sí. A ver, ¿cómo estuvo? En San Juan del Río tuvimos el caso de Ricardo Gómez Escalante. Ricardo Gómez es el secretario de organización de Morena en Guanajuato y fue como representante jurídico, ¿no? Porque recibió una serie de reportes de que había un funcionario del DIF, de los gobiernos del PRIAN, que estaba acarreando abuelitos. Incluso hay imágenes, igual y ahorita podemos ver las imágenes, ¿no?, de cómo estaban sacando fotografías de por quién estaban votando las y los adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Él recibe el reporte y acude a la casilla para asesorar, ¿no?, qué se podía hacer en esos casos, porque no querían que Morena pudiera presentar, ¿no?, los informes de las incidencias, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues le llaman a la policía, se da cuenta él, además, que la presidenta de la casilla está completamente vinculada con este esquema de acarreo y de compra de votos, ¿no? Y entonces le llaman a la policía, detienen a nuestro compañero, ¿no? Y lo privan de su libertad, se ponen a darle vueltas y amenazarlo. ¿Qué pasa cuando lo bajan? Cuando lo bajan, llegan diputados federales del PRI, ahí podemos ver también la imagen porque él los identificó en una fotografía que subió el propio Rubén Moreira a sus redes sociales y le dicen, nosotros somos la maña, ¿no? Entonces, ya deja de participar en la elección en el municipio, vete o vas a tener problemas, ¿no? Entonces, ese es el nivel de abuso y es el nivel de salvajismo que vemos en la operación que tiene un PRI y un PAN absolutamente desesperado, ¿no? Porque vieron el avance de Morena en el estado de Durango. A ver, vamos a ver el video en el caso de San Juan del Río. Adelante. El día de hoy sufrí agresiones y amenazas por parte de 2 diputados federales de nombre Arturo Yáñez y Rubén Moreira, diputados de Coahuila que se encontraban aquí en San Juan del Río, Durango. Hoy, a las 10 de la mañana, atendimos un reporte de una casilla donde la presidenta funcionaria en Atotonilco, localidad de San Juan del Río, en la sección 1165, estaba en contubernio con el CAE del INE. Y recibimos el reporte de que Juvenal Martínez, un funcionario del DIF estatal, estaba acarreando a adultos mayores y además les emitía el voto y les tomaba fotografías sin la voluntad expresa de ellos. Ante estas actas de incidencia que no nos quiso recibir esta funcionaria de casilla cuando era su deber, nosotros acudimos al lugar porque quiso sacar a nuestro representante de Morena de la casilla. Y cuando acudimos fue cuando sufrimos este acoso de la policía municipal. No, sí, yo tenía conocimiento de que... No me puedes detener. Me levantaron, me llevaron a un lugar amenazándome con pistola en mano en cabeza de que borrara todos los videos que había logrado. Y también al llegar a la casilla donde me regresaron nuevamente, entonces me estaba esperando el diputado federal de los nombres que ya mencioné, donde me hicieron saber que ellos eran la maña y que me iban a levantar si me volvían a ver afuera. Desde aquí denuncio y estoy muy indignado por lo que están haciendo en San Juan del Río. Que decida la gente, ya basta. Ahí está. Sí, ahí hacer un paréntesis también importante. En San Juan del Río se presentó uno de los peores fraudes en el estado de Durango. ¿Por qué? Porque resulta que el gobernador es de ahí. Ah, pues claro. Su papá es quien opera. Y tenemos reportado también, y se denunció en su momento, que a ese municipio la paquetería electoral llegó violada. Es decir, los sellos de los partidos, claro, en la conferencia de prensa. Los sellos de los partidos estaban violados y se dice o se puede pensar que hubo una manipulación de la paquetería electoral que iba a ese municipio. Claro, a ver si tienen la imagen. Aquí vemos la imagen cuando en la conferencia de prensa, varios días antes de la elección, denunciamos que había llegado violentado todo
pues digamos, todo el material electoral, cómo vienen cortados los sellos. Adelante. Pues también aclarar sobre esto, porque se menciona a el diputado Moreira, aclarar que todo este cochinero, ¿no? Pues es el estilo clásico del priismo más añejo y más rancio. El operador en Durango fue Rubén Moreira. Tal cual. Y operó pues al estilo de los Moreira, como siempre, con la policía, con la fuerza, con trucos, fraudes, y ahora siguen operando. Resulta que tenemos en disputa 5 municipios y adivinen quién se fue a acreditar como representante ante el órgano electoral estatal. Moreira, obviamente. Pues se fue a acreditar Moreira. Él es quien está detrás del fraude. Obviamente no chupamos el dedo. Él está solamente operando, pero quien está de titiritero atrás de todo esto, pues es el gobernador Esteban Villegas. Así es. Ahora, vamos también a ver este video, un video fuerte, pero que hay que mostrarlo. Aquí estamos viendo a un coordinador operativo territorial, cómo lo sacan de una casilla. Por favor, si nos ponen el video, adelante. A ver, Andrés, ¿aquí dónde estamos? Entiendo, esta casilla, esta es en una sección electoral de Lerdo. Los compañeros, lo mismo, reciben el reporte de que habían irregularidades en esa casilla, Acuden. que se estaba presentando un esquema de carrusel, compra del voto, etcétera. Acuden a revisar qué era lo que estaba ocurriendo y los detiene, pues creo que es la policía municipal. Los detienen, los pues arrestan ilegalmente, posteriormente los liberan con previa amenaza de que no se vuelvan a acercar a la casilla. Y luego tenemos, me voy más allá, el arresto de 2 candidatos a regidores. A ver, tenemos primero uno, esto es en el caso de la capital, ¿no? Si podemos ver el video. Aquí está, cómo arrestan a uno de nuestros candidatos a regidores, lo detienen, y luego también tenemos un segundo video de un segundo candidato a regidor, también en la capital, que también es detenido, y por supuesto ahí a nuestros diputados que están apoyándola. Finalmente, en el caso de Lerdo, un video más. Aquí está nuestra secretaria general, Carolina Rangel, denunciando, porque ella estuvo cubriendo la elección ahí en Durango. Vamos a ver este video de cómo ella denuncia la detención de del coordinador de campaña de la candidata de Lerdo, Flora Leal. Adelante. Oigan, estamos aquí en Lerdo, en el centro, acompañando a nuestra candidata Flora Leal y la Policía Municipal, la 481, y aquí también están deteniendo a nuestros compañeros, al coordinador de campaña de Flora, la Policía Estatal, o sea, la represión que están haciendo con los compañeros. Estamos aquí tal cual, en el hotel. Justamente pues es donde vamos a tener la conferencia de prensa al rato, estamos trabajando, y viene la Policía Municipal y viene la Policía Estatal arbitrariamente a estar deteniendo a los compañeros. O sea, tienen detenido, esposado al coordinador de campaña de la compañera Flora. Están amedrentando a los compañeros. Grábenlo, ya estamos aquí grabando. Grábenlo todo, por favor. Estamos en el Hotel San Francisco, aquí en el centro de Lerdo. A ver, hacia para acá, y de la nada, así. Nuevamente se denuncia el hecho y después lo liberan. Pero todo esto es la lógica de la violencia, de la intimidación, de llegar y obviamente generar un ambiente para que la gente no participe y para que la misma gente que está apoyando en el proceso, ya sea defendiendo el voto, lo que sea, pues sienta
sienta temor, sienta miedo al puro estilo, como decíamos aquí, del priismo más rancio, del cual parecía que ya íbamos acabando con estas prácticas y nos volvemos a topar con estas prácticas del pasado. Así es, son nada más 2 estados gobernados ya por el PRI, Coahuila y Durango. Se nos había olvidado porque la elección de Durango es como se hacían las elecciones antes. Es una elección de los años 90s, 80s, donde no hay libertad, donde se hace uso de la fuerza pública en beneficio de un partido, donde se utilizan recursos, además recursos provenientes quién sabe de dónde, ¿no? Para manipular el resultado de la elección. Es un buen aprendizaje porque sabemos que el próximo año viene la elección de Coahuila y es más que obvio que la operación va a ser muy similar. Pues claro, si Moreira se fue a ayudar a Durango, que no ayude en su propia tierra. Así es. Hay que ver que el fraude no fue solo pues durante la elección, fue desde mucho antes. El caso de estos 2 presos políticos, pues son los dirigentes de nuestro partido en los municipios. No cualquier gente. Ellos sabían que iban a perder en esos municipios y se adelantan a eso y los arrestan. Obviamente el resultado en esos 2 municipios pues ya no nos favoreció. De eso se encargaron. Ahora ahí sí yo quiero también sumarme a esto. No es posible que sigamos en el 2025 teniendo presos políticos. Claro. Es aberrante, indignante realmente. A mí me tocó en mi infancia que mi papá tuviera 30 órdenes de aprehensión. Toda la ciudadanía sufrió y salió avante, salió a defender durante el desafuero. Y estos son casos del pasado, son casos de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Vamos a seguir luchando por la liberación de esos presos políticos y de los presos políticos que tenemos también en este proceso, porque muchos de los detenidos el día de la elección no han sido liberados y seguimos llevando los casos, los juicios los tienen en los penales, ya están ingresados en los penales y vamos a seguir en la defensa de ellos hasta que no haya un solo preso político en el estado de Durango. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Y si me ayudan nuevamente en la tabla, porque no quiero dejar pasar la oportunidad, que a pesar de todas estas incidencias, vean el comportamiento del PRIAN. En 2022, el PRI junto a su aliado, el PAN, que ya sabemos son lo mismo, gobernaban el 84.76% de la población. Habían ganado 15 más 4, 19 más 1, 20 municipios. En esta elección vuelven a ganar 20 municipios, sí, pero la diferencia es que si gobernaban el 84% de la población duranguense, ahora, después de 2025, van a gobernar el 64.68% de los duranguenses. La derrota es evidente y esto es a pesar de todas estas incidencias que hemos estado aquí planteando y que por supuesto estamos denunciando ante las autoridades electorales. Sí, y aún aumentarle porque seguimos peleando 5 municipios más que elevarían el número y restarían el número del PRI y el PAN. Exacto, así es. Ahora, no podemos dejar pasar algo. ¿Cuál es la narrativa de los medios? Porque entonces la evidencia está aquí. Estamos hablando de resultados del PREP, no de cosas que uno opina. Entonces, avanza nuestro movimiento, pero ¿qué empiezan a decir los medios de comunicación? A ver, vamos a ver algunas de las pantallas. Aquí, por supuesto, Reforma, ¿no? Primera plana, endosan a Andy derrotas de Morena, gana PRIAN Durango, frustran en Durango avance de Morena, frenan a Morena en Durango y Veracruz,
Por supuesto, ya no digamos latinos, Morena en Durango, Andy López Beltrán pierde la capital y candidata cercana a Adán gana Gómez Palacios. SDP Noticias, Andrés Manuel López Beltrán de Wall Street Journal los señala por baja participación en la elección del Poder Judicial. Aquí hago una pausa. El Wall Street Journal, ¿no? Una vez más. Sí, bueno, hay que recordar que hay esta famosa historia con ese medio pues de cuarta categoría por tener un nombre en inglés y referenciar a Estados Unidos, pues se cree que es un medio respetable. No lo es. Está el caso de la demanda que se interpuso en el año 2016, si no me equivoco. Andrés Manuel López Obrador puso una demanda de difamación contra el Wall Street Journal y ellos se vieron obligados a retractarse de la nota que habían publicado en su contra, que tenía que ver, creo, que con la declaración patrimonial o algo así. Sí, y entonces, luego pasan todo lo del vínculo, el narcopresidente. Y es un medio que generalmente ha sido usado para golpearnos. Sobre este tema, y aprovechando que yo no aparezco, no salgo a medios, no respondo, ¿por qué no respondo y por qué no salgo a medios a aclarar esto? Primero porque creo que los medios ya están muy quemados, los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas, y pues aprovecho también el estar aquí para decirles, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso, claro. Quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local Moreira, Alito. Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy López, etcétera. Ahora, pero más allá de lo del nombre, lo que es evidente es que lo que tratan de hacer estos medios de comunicación, sí, más que ir contra ti, es ir contra el presidente López Obrador. Sí, vamos aclarando esto. Yo soy el secretario de organización de Morena. Les invito a revisar cuándo un secretario de organización de Morena había estado en todas estas portadas y en todas estas notas y en todas estas columnas. La verdad es que me extraña, ¿no?, que le den una importancia pues fuera de lo común a una secretaría de organización de un partido político. Es evidente que no es conmigo. Es evidente que quien fue el presidente más atacado de la historia, después quizás, o yo creo que hasta más que el presidente Madero, fue Andrés Manuel López Obrador. Y yo, en cierta forma, pues estoy heredando el trabajo de esos medios de comunicación. Ya desde el retiro de Andrés Manuel López Obrador de la vida pública, pues se quedaron sin motivo para cobrar el chayote que cobran en muchos lados y pues se están enfilando todos en mi contra. Yo les diría que se calmen, que se sosieguen, que yo soy un simple secretario de organización y que no es para tanto. Además de todo, pues cuando la crítica se hace en base a la verdad, nosotros estamos dispuestos a tomarlo. Pero si la crítica es que perdimos una elección que no perdimos. Exacto, ese es el punto. Porque además, una narrativa falsa, ¿no? Y digamos, toda un
como siempre, se Una van... manipulación. No, pero se van poniendo de acuerdo los medios y empieza pues, a orquestarse toda una campañita, ¿no? Sí, claro, y además, pues es como los gladiadores, ¿no? Te avientan contra el tigre y desde el palco, ¿no? Se critica el trabajo del gladiador, pues no, no es así. Hay que ver el contexto y hay que entender qué fue realmente lo que pasó en Durango. Sí, porque además, justo, ¿no? O sea, hay un lado sincronizado de los medios de comunicación, ¿no? Las primeras, digamos, respuestas de la cobertura de la elección en realidad muestran el avance del movimiento de la Cuarta Transformación tanto en Durango como en Veracruz. Es hasta el día siguiente que empieza el Wall Street Journal y tal, y entonces, si ustedes revisan, todos los medios empiezan a replicar esa nota de The Wall Street Journal. Y no solamente eso, sino que intentan hacer juegos, ¿no? Donde intentan comparar cosas no comparables, por ejemplo, en el caso del estado de Veracruz, ¿no? Donde por un lado te ponen los municipios que se ganaron en 2021, Morena, Verde y PT, y ahora en esta elección que fuimos Morena, Verde, en esta ocasión no fuimos con el Partido del Trabajo, intentan hacer el comparativo cuando son cosas absolutamente no comparables, ¿no? Pero hay algo peor en la nota del Wall Street Journal que retoman en muchos otros medios, y es que me están dando la responsabilidad De lo del Poder de la Judicial. elección del Poder Judicial cuando la ley no permitió que los partidos políticos participáramos y no participamos en esa elección. No se Entonces, enteraron que la ¿cómo? Constitución dice que los partidos políticos no podían intervenir en la elección judicial. Exactamente. Entonces hay un pleno desconocimiento o una muy mala fe en esa nota ¿Qué será? donde se nos responsabiliza de algo a lo que no estábamos autorizados a participar. Bueno, vamos rápidamente a mostrar también los resultados de Veracruz. Se nos está acabando el tiempo. Era necesario que habláramos sobre todo lo que sucedió en Durango. De todas maneras, aprovechamos para agradecerles mucho a toda la gente valiente de Durango que a pesar de los pesares salió a votar. Nos da mucho gusto que avance nuestro movimiento en Durango. Vamos a avanzar aún más. Vamos a tener muy buenos gobiernos ahí en las principales ciudades, con Betsabe, con nuestra candidata de Santiago Papasquiaro, en fin, sabemos que va a haber una demostración de la enorme diferencia de lo que representan ellos y lo que representamos nosotros. Pero aquí está el caso de Veracruz, porque la narrativa no paró en Durango, también en Veracruz les gusta decir que hubo una derrota por parte de Morena. Aquí podemos ver la comparativa de 2021 y 2025 y, como hemos dicho, hay que comparar manzanas con manzanas, peras con peras. Si nosotros comparamos los resultados del 21 por parte de la entonces coalición Morena, PT, Verde, y luego lo que obtuvo Morena y luego PT y Verde por separado, son 103 municipios. Se gobernaba el 60% de la población. Ahora en 2025 la coalición no fue igual. En este caso no fuimos con el Partido del Trabajo, pero si nosotros comparamos los mismos partidos, Morena, Verde, Morena, PT y Verde, que son finalmente partidos aliados, podemos ver que los municipios aumentan de 103 a 112 y que el porcentaje de población gobernada pasa de 60 a 65%. Se habla también mucho de que Movimiento Ciudadano, cómo aumentó su participación en Veracruz. En realidad, aquí podemos ver cómo hay muchos partidos locales, pequeños partidos que existían en 2021, que desaparecen para 2025 y que finalmente pues, son estos partidos los que se concentran en lo que obtuvo, el resultado que obtuvo Movimiento Ciudadano. Aquí dejamos este asunto para pasar muy rápido a hablar sobre el tema del Poder Judicial. Vamos a ver este clip. En tanto, los presidentes nacionales del PAN y del PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno, respectivamente, arremetieron en contra de la elección judicial. Hoy fue un día negro para la democracia en nuestro país. Morena consumó una gran farsa, la llamada elección judicial. Fue todo menos un ejercicio democrático. Dijimos que iba a ser una elección con una participación prácticamente nula. Nosotros en nuestros primeros conteos
nos damos cuenta que no llegan ni al 10%. ¿Cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones. Presentó los números de la elección de 2024 cuando el partido Acción Nacional obtuvo 9.644.000 votos. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024, 9.6 millones. Con una abstención de más del 95%. ¿Ustedes creen que eso puede ser una elección válida? Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024, 5.7 millones. Es decir, que los que participaron el día de ayer son más de los que le dieron su voto hace un año, tanto al PRI como al PAN. Pues ningún país en el mundo ha hecho esto, no solamente es que sea inédita en México. Que la gente común y corriente esté hablando de juzgados de distrito, de magistraturas, pues eso habla de un avance cívico fundamental. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente. Bueno, aquí está como la crítica inicial, ¿no? Por parte de la derecha es 13 millones no es nadie. No votó nadie en esta elección histórica, les dieron la espalda y aquí se demuestra, no lo dice incluso la propia presidenta, dice, a ver, ¿cómo de que 13 millones no representa a nadie? Hay que recordar que el año pasado, con Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia, el PAN obtuvo 9 millones de votos. El PRI obtuvo 5 millones de votos. Entonces, que salgan ellos a decir que 13 millones de mexicanas y de mexicanos no representan nada, que no es legítima esa elección, pues bueno, ¿qué representan entonces ellos? ¿En dónde se están visualizando ellos en términos de legitimidad y de respaldo popular? Es el absurdo absoluto. Fue un éxito, vivimos una jornada importantísima, producto de una reforma constitucional que nos dejó el presidente López Obrador y que después fue aprobada por un respaldo popular que se obtuvo en las urnas el año pasado, que dio una mayoría necesaria para reformar la Constitución. Por primera vez en la historia estamos eligiendo ministras, ministros, jueces, magistrados. Hay que decirlo también, tiene sus complejidades, pero ha provocado pues que la misma ciudadanía se empiece a involucrar. Sí, yo coincido en que fue un éxito el ejercicio que se hizo, fue una elección pues muy buena y recordar que es la primera ocasión. Esto sin duda va a ir creciendo, pues cada vez que se renueven irá participando más gente. Yo creo que hay muchas contradicciones en la oposición. El primer tema que da hasta risa es que salen ellos a criticar pues que los ministros que salieron electos no son los que a ellos les gustan. Bueno, pues hubieran participado, ¿no? Pues sí. No participas y te quejas del resultado, pues no tiene ninguna lógica eso. Además, se quejan de la participación cuando ya sabemos por qué reformamos al Poder Judicial. El Poder Judicial era un poder totalmente ajeno a la gente. La gente en su vida cotidiana no ve la justicia como algo dado o no es parte de su vida cotidiana. Por lo mismo, no hay interés. Ahora, ese interés va a ir creciendo en la medida que tengamos un sistema judicial pues, más cercano a la gente y en la medida que tengamos un país más justo. Claro. Creo que fueron muchos los atropellos, ¿no?, que se pudieron ver en, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Se negaron a bajarse los salarios al nivel que marca la Constitución, tenían un despilfarro de recursos en viajes, en coches, y la justicia no era accesible para la mayor cantidad de la población de México. Pero no solo eso, frenaron la voluntad de la gente, ¿no?, frenando las reformas constitucionales que la gente pedía, por ejemplo, la reforma constitucional en materia eléctrica, la propia reforma al Poder Judicial, la reforma electoral que presentó el presidente López Obrador, ¿no? Y ellos, ¿qué hacen? Pues se ponían por encima, ¿no?, de la voluntad de la gente, de nuestros representantes populares, ¿no? Entonces,
pues es ahora, ¿no?, ver esta fortaleza del pueblo de México que dice, bueno, ahora nosotros podemos revisar quiénes son, participar, ver la congruencia que han tenido con las sanciones que han hecho a lo largo de su vida, por ejemplo, y decidir qué es lo que queremos como pueblo, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es hacer el comparativo, y lo decía la presidenta de la República, con los primeros ejercicios de participación que tuvimos con el presidente López Obrador. Por ejemplo, en el juicio expresidentes, ¿no? Ahí tuvimos un 7% de participación. Claro, porque la gente no estaba acostumbrada a que le preguntaran qué era la democracia, entre comillas, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. No había, y era ir cada 3, cada 6 años, ¿no? Y luego ya no sabías absolutamente nada, nadie te informaba y tal. Yo creo que lo que ha hecho el movimiento de la Cuarta Transformación y lo que ha hecho Morena es hacer un ejercicio de consultas, un ejercicio de asambleas informativas para que la gente conozca cuáles son las decisiones más importantes que se están dando en nuestro país, ¿no? Y bueno, lo último, y que creo que sí vale la pena ahí remarcar, es el presidente nacional del PAN diciendo, haciendo un llamado que ellos no van a convalidar el fraude y que no hay que salir a participar. Ojo, sus propios gobernadores salieron a votar en la elección de Poder Judicial. Bueno, ya sabemos que nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Maru Campos, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, participaron, ¿no? Así es. Ya habíamos dicho, incluso, pues, ¿quién manda ahí? ¿Será que Alito Moreno? Bueno, solo un dato para concluir con esto. El presidente de la nueva corte va a ser un indígena oaxaqueño, Hugo Aguilar, y eso es un símbolo de los nuevos tiempos, de la nueva corte que estoy segura va a ser mucho más vigilada, quizá la corte más vigilada de la historia, porque ahora que votamos por ellos, parte de este proceso tiene que ver con que va a haber un seguimiento, va a tener que haber una rendición de cuentas distinta, un método de transparencia diferente, porque ahora, por supuesto, que el pueblo se empieza a involucrar mucho más en qué clase de cosas se están decidiendo. Pero el dato es, fíjese usted, el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, obtuvo más votos de lo que obtuvo el PRI el año pasado. Ahí la dejámonos y vamos por último, en el último segmento, lo mejor, lo peor y lo más ridículo de las redes sociales. Adelante, vamos con el clip de lo mejor de las redes sociales. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo. Y me da mucho gusto verles. Y un saludo a todo el pueblo de México. No he podido salir, es la tercera vez que salgo, de la quinta, porque estoy escribiendo. Pues ahí está, vimos al presidente López Obrador después de tanto tiempo, lo vimos muy bien, lo vimos sonriente, lo vimos satisfecho del deber cumplido y fue a votar en esta histórica elección, pues en esta reforma del cual pues él fue pionero, él puso la primera piedra. Bueno, ya se imaginarán cómo se puso toda
derechosos, estaban infartados, histéricos, pero el pueblo de México, pues por supuesto que lo queremos tanto y que nos dio tanto gusto verlo. Aquí no le vamos a dar la palabra a Andrés porque a él sí le ha tocado verlo, pero a todos los demás nos dio un gusto enorme, ¿o no, Cami? Enorme. Nosotras justo estábamos en la ¿Qué sentiste? Votando y de repente me mandan el mensaje, oye, Andrés Manuel salió a votar. Y yo decía, no, ¿cómo crees? A ver, entonces ya lo abrí y ver... Y al principio yo pensé que era mentira, porque estaba como agachado y se veía una fotografía y así como, ¿será? ¿Es o no es? Y ya cuando sale... Y bueno, Cami, da un mensaje. El mensaje que da, o sea, ver cómo se estaba concretando una de las reformas más importantes de democratización popular del presidente López Obrador fue maravilloso, y maravilloso también ver este mensaje que da para la presidenta de la República. Eso. El reconocimiento. Con eso cerramos, con el mensaje del presidente López Obrador diciendo, confieso, tenemos a la mejor presidenta del mundo. Y a eso nos sumamos. Y a eso nos sumamos. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo del renglón. Nos vemos en el próximo programa. Les mandamos un fuerte abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Morena. Morena, la esperanza de México.